Hola, hola, bendiciones, buenos días a todos. Que el Eterno les bendiga, que Él les guarde. Estamos en un día peculiarmente lluvioso en Suiza, ¿eh? Bueno, es parte de las características de esta nación, lluvioso, pero es una nación bendita porque la bendecimos del norte al sur, del este a oeste, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Yo les prometí que les iba a dar pequeñas cápsulas sobre lo que es los derechos legales. Pero vamos a comenzar desde el principio porque es necesario que ustedes comprendan desde el principio. Dice la palabra en el Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Al atardecer del quinto día, para amanecer al sexto, Dios se puso un broche en su creación y creó al hombre. Y la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién Dios le dijo hagamos? Se lo dijo al Hijo, conversando con el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, que es Yeshua, que es Jesucristo, que vino a la tierra en forma de hombre, Él es el Davar de Dios. Él es el Davar de Dios, Él es la palabra. Jesucristo estaba en Dios, en el Padre, y estaba en Él, y estaban creando la más grande creación de Dios, el hombre, a su imagen y a su semejanza. Y después de que comenzó a crear al hombre, vino el Ruach HaKadosh. ¿Qué es el Ruach HaKadosh? Es lo que conocemos como el Espíritu Santo. Y ese Ruach HaKadosh sopló sobre el hombre y le dio aliento de vida, dice la palabra. El Señor, cuando trae al hombre, lo crea y le da el aliento de vida, lo introduce en el jardín del Edén. Dios le crea al hombre un lugar maravilloso, un lugar lleno de naturaleza, un lugar en donde dice los primeros versículos del Génesis que cada planta dio su fruto, que cada semilla dio su fruto, que cada hierba conforme a su característica y conforme a su especie dio lo que tenía que dar. Que también dice la palabra que Dios creó también el día y la noche. Pero también en esa formación del día y la noche hay dos veces día y noche. Hay dos veces luz y oscuridad. En la primera dice luz y oscuridad y en otra dice día y noche. Significa que el Señor también dividió el bien y el mal. Dividió los ángeles caídos, los mandó, los tiró, pero también Dios creó al hombre. Le puso límites a las aguas, le puso límites a todo. Abrió los cielos, subió las aguas que pertenecían a los cielos, y las aguas que pertenecían a la tierra. Le dijo a las aguas, hasta aquí llegas, porque viene una parte en que va a ser tierra seca, que es donde va a habitar el hombre. Entonces Dios estableció leyes y principios desde el inicio de los tiempos. Estoy haciendo un resumen, es enorme, podemos hablar de eso horas, pero estoy haciendo un pequeño resumen, porque quiero que ustedes entiendan, hoy es la introducción. Entonces,
Después de que el Señor creó al hombre e hizo todo esto y estableció los límites, ¿qué sucedió? Sucedió esto en el jardín del Edén, en donde estaba el primer hombre y la primera mujer. El Señor les dijo, al hombre le dijo, vas a gobernar sobre esto. El Señor Dios le dio un principio de legalidad de gobierno al hombre sobre la tierra, sobre los animales, sobre el campo, sobre las aves, sobre todo. El Señor le dio un principio de legalidad. Le dio una legalidad para que el hombre entendiera que él estaba gobernando en ese lugar bajo un derecho legal. Es ahí donde comienza la palabra derecho legal. ¿Derecho legal de qué? De gobernar la tierra, de gobernar sobre los animales, de gobernar sobre los cielos. El hombre estaba en el jardín del Edén gobernando sobre los animales y sobre todo. El hombre estaba en el jardín del Edén, también había una relación con Dios directa, una relación con el Padre. Tenían una relación especial. Ellos conversaban todos los días. El Padre se iba todos los días a conversar con el hombre. Dios caminaba con el hombre. Dios conversaba con el hombre en el jardín del Edén. Le daba instrucciones, conversaban, me imagino, de muchos temas. Conversaban de muchos temas. Y el hombre estaba en esa relación de intimidad con el Padre. En esa relación Dios y el hombre, que no había esa muralla que los dividía. Eso era el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los derechos legales? Porque Dios le dice al hombre en el jardín del Edén, gobiernen. Dios le da al hombre un derecho legal de gobierno y el hombre comienza a hacerlo. Pero dice la palabra que la serpiente era astuta, más que los otros animales. Astuta. La serpiente era astuta. ¿Qué hacía la serpiente en el jardín del Edén? ¿Por qué estaba el enemigo en el jardín del Edén? ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios le gusta que nosotros tengamos nuestro derecho de elección. Dios lo permitió porque tenía que haber un derecho de elección con el hombre y con la mujer. El hombre y la mujer tenían que aprender a elegir y tenían que aprender a obedecer. Ellos tenían que estar ahí no simplemente porque Dios les había dicho que tenían que estar ahí. Ellos tenían que entender, y eso está en el entendimiento. Ellos tenían que bajar de su entendimiento a su corazón y a su espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no eran presos, ellos eran libres, pero ellos tenían que dar su elección. Con ese derecho legal que Dios le da al hombre, la serpiente sabía que si el hombre desobedecía y el hombre accedía a darle autoridad, porque al desobedecer el hombre le iba a dar a la serpiente, al dragón, al enemigo, a lo que conocemos como diablo, un derecho legal de él gobernar sobre la tierra.
¿Qué pasa? Sucede que la serpiente no se va al hombre, sino que se va a la mujer. ¿Por qué? Muchos culpan a la mujer, pero déjame decirte que el hombre tenía una orden también de parte de Dios de educar a su esposa, de educar a la mujer que Dios le había dado como compañera. No sé qué pasó, no sé por qué no lo hizo, o tal vez lo hizo, pero no lo hizo totalmente bien el hombre. ¿Y qué pasó? La serpiente se fue a la mujer, porque la serpiente sabía que algo estaba fallando. Había algo en la comunicación de ellos que fallaba. Cuando llegó la serpiente y le dice a la mujer, con que Dios te dijo, ahí comienza el inicio de los problemas, el inicio de los derechos legales mal dados. ¿Por qué? Porque la serpiente comienza a decirle verdades a medias. Cuidado cuando el enemigo te dice verdades a medias a través de otras personas. Esa es una lección que te queda desde el principio. ¿Y qué sucede? La mujer cae y come del fruto. El hecho no es comer del fruto. El hecho, yo no sé si Dios, después que ellos hubieran pasado esa prueba, si la hubieran pasado bien, tal vez Dios les hubiera dado ese derecho de poder comer. Pero el hecho es que ellos no pasaron esa prueba. La mujer comió, el hombre comió, y después, ahí, en el momento en que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, inicia esto que le llamamos derechos legales. Es ahí cuando el hombre, en su desobediencia, le entrega las llaves al enemigo sobre el gobierno de la tierra. Y es ahí que inician los derechos legales establecidos, donde las tinieblas comienzan a tener gobierno sobre la tierra. No porque Dios sea un Dios malo, no. Es porque Dios le había dado las llaves de la tierra, le había dado el gobierno de la tierra al hombre y a la mujer. ¿Y qué sucede? El hombre, en vez de conservar ese gobierno, en vez de conservar esos derechos que Dios le había dado, esos derechos legales, esos derechos establecidos desde el principio, esos derechos establecidos desde que el Señor crió los cielos y la tierra, el hombre desobedece. Atención, no es el hecho de comer el fruto. El fruto fue la consecuencia de una desobediencia. La acción de comer el fruto fue la consecuencia de una desobediencia. Y ahí es que el hombre le entrega las llaves de la tierra, y aquí comienza una batalla, porque no solamente le entrega las llaves de la tierra, sino que le entrega a sus generaciones al maligno, para que el maligno pueda hacer y deshacer. A lo que llegamos hasta estos tiempos, con todo lo que sucede. Y todo el mundo dice que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios estableció un gobierno al hombre y el hombre simplemente se lo entregó al enemigo. Pero en todo esto que sucede, llega
una palabra de parte de Dios, porque a pesar de que el hombre desobedece y todo, viene una palabra de parte de Dios, una palabra de redención. Ahí en medio de la desobediencia, Dios le entrega una palabra de redención a la mujer primeramente y le dice: tu simiente aplastará la cabeza de esa serpiente. Tu simiente aplastará la cabeza de esa serpiente. Y ella te herirá el calcañar, pero tu simiente. Y es ahí donde Dios comienza a decir: mi Dabar, mi hijo, vendrá a la tierra y él comenzará una batalla. Porque ahí, en medio de esa desobediencia, hubo una redención de parte del Padre para los hombres. Pero en medio de esa desobediencia comenzó una guerra entre el bien y el mal. Comenzó una guerra en lo que le llamamos derechos legales, que todos en este momento, con mayor o menor, hemos tenido consecuencias. Así que esta es la primera cápsula. Esta es la introducción sobre derechos legales desde el principio de los tiempos. Bendiciones a todos y nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite, para darles la segunda parte de la introducción. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarme. Hola, buenos días. Recuerden que les había dicho que hoy viernes íbamos a seguir con el tema sobre los derechos legales. Habíamos comentado sobre estos derechos legales que iniciaron en el jardín del Edén a causa de que el hombre le entregó al enemigo las llaves del gobierno de la tierra. Todo comenzó ahí en ese jardín del Edén, cuando el hombre hace este acto, entonces comienza a darle un derecho legal al enemigo. Ya había pasado una guerra en el cielo donde el enemigo, es decir, Lucifer, que su nombre era Luzbel, y después llegó a ser Lucifer, fue lanzado, dice la palabra, junto con la cuarta parte de los ángeles de la tierra. Esos ángeles también habían ángeles de muy alto rango, lo que conocemos como serafines, querubines, etc. Esos ángeles de muy alto rango es lo que el apóstol Pablo en Efesios 6 habla sobre principados, gobernadores, potestades, etcétera, etcétera, legiones, todo eso que el apóstol Pablo cita en Efesios 6 son esos ángeles que fueron lanzados por Dios, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios. Y Satanás había hecho, como dice la palabra, él había hecho contrataciones. Eso está en el libro de Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son lanzados a la tierra, el hombre le da el derecho legal, le otorga las llaves del gobierno a Satanás y comienza entonces el enemigo a gobernar la tierra. La palabra dice que Noé era un hombre justo, diferente a los demás hombres, y que Noé no hacía las cosas que los demás hombres hacían. La palabra también dice que Abraham también era un hombre justo y que él no hacía las cosas que los demás hombres hacían, que le estaban desagradando a Dios. Pero resulta que si nos vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis hay una historia sobre un personaje que se dice que fue el primer hombre sobre la tierra que comenzó a construir grandes monumentos para su satisfacción personal y para los dioses. El hombre comienza a distorsionar su camino porque estos ángeles que fueron tirados del cielo, estos ángeles comienzan a manifestarse a los hombres
en formas de criaturas de los cielos, en formas de criaturas de la tierra, y es lo que conocemos muchos como los dioses antiguos. Estos dioses son una manifestación de los ángeles caídos que se manifestaban al hombre y el hombre comenzó a adorarlos. ¿Cómo comienza esto? Hay algo que nosotros conocemos, una palabra que conocemos como cultura. Cultura viene de la palabra culto. ¿Y culto a qué? Culto a los dioses o culto al Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros decimos es mi cultura, lo que estamos diciendo literalmente es el culto que yo entiendo que heredé de mis antepasados. Es un culto, eso es cultura, culto. La cultura arrastra dentro de ella muchas cosas que a Dios no le agradan. La cultura arrastra muchas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Una de las cosas que les quiero decir y que pongan mucha atención es esta. Para que haya una cultura, debe de haber un culto. Y para que haya un culto, deben de haber hombres y mujeres dispuestos a adorar a esa criatura, a ese elemento o al verdadero Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Caín y Abel. Caín mata a Abel. Ahí se rompe un derecho de primogenitura enorme, porque cuando Caín mata a Abel, lo que está en su corazón es odio. Caín se va y comienza a tener hijos, pero el corazón de esos hijos también está distorsionado. Como Caín abre una puerta de muerte, una puerta de asesinar a su hermano, ahí se abre una puerta, ahí se abre un derecho legal también. El derecho legal de matar, el derecho legal de derramar sangre inocente. ¿Y qué es lo que sucede? También ahí se da un rompimiento de primogenitura. Tan es así que cuando Abraham deja embarazada a Agar, todos sabemos la historia. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Porque el enemigo sabía que tenía un derecho legal y que él podía distorsionar la primogenitura. A la hora de distorsionar esta primogenitura, Ismael comienza a ser el primogénito, es el primogénito de Abraham, no es Isaac. Pero la palabra dice que el Eterno dice: Ismael no va a heredarte, el que va a heredarte va a ser el hijo de la promesa. ¿Y quién era el hijo de la promesa? El que estaba en el vientre de Sara, el que estaba en los lomos de Abraham, porque Dios lo había estipulado desde que Abraham obedeció y salió de Ur de los Caldeos. Entonces, cada acto que nosotros hacemos va a tener sus consecuencias en lo espiritual, no solamente en lo natural, va a tener sus consecuencias en lo espiritual. Cuando las personas comienzan a levantar el culto a dioses extraños, comienzan a invocar nombres de dioses extraños, comienzan ahí a abrirse puertas de derechos legales sobre las familias que lo adoran. Y ellos comienzan a tomar posesión sobre estas familias. ¿Por qué creen ustedes que muchas familias arrastran ciertas consecuencias? No todo es natural. También vivimos en un mundo espiritual que se refleja en lo natural. Miren, en la antigüedad
las personas se iban a estos templos paganos donde habían sacerdotisas y eran jóvenes y eran mujeres lindas, vírgenes y todo. ¿Y qué es lo que hacían? Los hombres pagaban para acostarse con estas sacerdotisas y decía que era para que su ADN fuera bendecido por ese Dios, cualquier nombre de esos dioses de la antigüedad. Y las mujeres también pagaban para acostarse con jovencitos para quedar embarazadas. Y ellas decían que era para consagrar el ADN de ella a todas sus generaciones. Imagínense en la puerta espiritual que se abre ahí. Por eso dice la palabra que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se hace un enlace de un solo cuerpo en el mundo espiritual. Dejan de ser dos y se transforman en uno. Entonces, lo que esta persona tiene se lo va a transmitir, y lo que la otra persona tiene va a haber una mutua transferencia y una mutua transferencia de información espiritual. No es por eso es que Dios en su palabra lo dice: no vas a cometer no vas a cometer adulterio, no vas a acostarte con la mujer de tu prójimo, no vas a asesinar, no vas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en una relación sexual había transferencias espirituales, había puertas que se abren, y es por eso que vienen consecuencias, y a veces vienen consecuencias años después, y a veces vienen consecuencias tiempo después, y decimos: no va a pasar nada, a nadie le estoy haciendo daño. Es cierto, a nadie le estás haciendo daño, te estás haciendo daño a ti mismo, y tú estás abriendo puertas espirituales. Todo esto son derechos legales que se transmiten uno a otro a través de las relaciones sexuales. Una de las formas más tremendas que el enemigo usa es esto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, hay transferencias espirituales. Hay transferencias porque ese hombre tal vez anduvo con X cantidad de mujer, esa mujer tal vez anduvo con X cantidad de hombres. ¿Y qué pasa? Ella ha absorbido lo de los otros, y es ahí donde vienen muchas veces las distorsiones sexuales. Vienen también cosas que se abren, derechos legales, pero no se toman tan en serio. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque las personas están tomando a la ligera. Desde que el mundo es mundo, se toma a la ligera los derechos legales. Retrocedamos, volvamos, y dice la palabra que había en Génesis un hombre, Nimrod, que fue el primero que se encontró contra Dios, es decir, puso su rostro contra Dios. ¿Qué hizo? Él se puso contra Dios. Según cuenta la historia, ellos comenzaron a levantar una torre. Todo el mundo piensa que era una torre, así como nosotros conocemos torre. No, es lo primero que se levantó. Babel no era una torre, Babel era lo que se le llama un sigurat. Un sigurat era un templo en donde iba en escala, poco a poco, en forma parecido a una pirámide, pero iba en escala. Ustedes lo pueden buscar en Google Maps, perdón, en Google, donde dice Sigurat, es Z-I-G-U-R-A-T, Sigurat. El Sigurat era una
unos templos que iban subiendo en categoría. Cuando entrabas tú a la primera etapa, tenías una categoría, y conforme ibas subiendo, así iba elevándose tu espiritualidad. Esta torre de Babel, el pecado no fue construirla. Atención, el pecado fue que el hombre quería ser como Dios y comenzó en este sigurat a levantar culto, a levantar cultura. Culto y cultura es parecido, es lo mismo. Comenzó a levantar culto a criaturas que se le revelaron que en realidad eran demonios. Y estos hombres comenzaron en ese sigurat a levantar ese culto y a elevarlo. Y es ahí donde entra a la historia una mujer llamada Semíramis. Semíramis era una sacerdotisa de muy alto nivel. Y ella levantaba culto para abrir portales espirituales para que los hombres y las mujeres tuvieran orgías y cosas terribles. Y eso era pecado contra Dios. Y al ella levantar ese tipo de cultos, y esta sacerdotisa comenzó a abrirse portales espirituales a través de las relaciones sexuales. Por eso es que les expliqué lo anterior. Ella tenía muchas sacerdotisas a su alrededor y ellas traían a reyes y a príncipes a la cama y hacían pactos con esas criaturas demoníacas a través de la seducción, porque los seducían. Al seducirlos, estos hombres poderosos, estos reyes, estos príncipes, hacían pactos. Y ahí comienzan a abrirse lo que nosotros conocemos también derechos legales. Una vez que el enemigo tuvo las llaves de la tierra, una vez que el enemigo se le dio el gobierno, él tuvo el derecho de poder manifestarse a través de sus ángeles caídos, y comienza este círculo vicioso del culto. Entonces, recuerden, todo tiene su contrapeso en el mundo espiritual. Nosotros antes de natural somos espiritual, y lo espiritual se refleja en lo natural, no al revés. Lo que sucede en lo natural ya en lo espiritual ha sido tomado, ya ha sido establecido, y simplemente nosotros en lo natural reflejamos lo que manifiesta lo espiritual. Es por eso que el culto a estas criaturas se manifestaba a través de una estatuilla de barro. Pero esa estatuilla de barro era la representación de esa criatura en el mundo espiritual que se había manifestado a los sacerdotes, a las sacerdotisas, a través de cultos, de orgías, a través que ellos se drogaban y se transportaban, y para ellos es una transportación. No, es una manifestación espiritual. Es un portal que se abre no para bien, sino para traer esclavitud a la humanidad. Satanás lo sabía y comenzó a abrir esos portales espirituales y comenzó a traer esclavitud a la humanidad. Comenzó a atar a pueblos, comenzó a traer esclavitud a hombres y a mujeres poderosos, y a través de los hombres y las mujeres poderosos ataban al pueblo, ataban a todo un pueblo. Ahí siguen los derechos legales, y ahí comienzan los derechos legales de una forma más profunda, a través del culto y a través
de el sexo ilícito que Dios prohibía. Bueno, esta es la cápsula esta es la segunda parte de derechos legales. Que Dios les bendiga y espero que se les pueda ir abriendo este panorama que yo deseo que ustedes entiendan. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes. Bendiciones. Hola, buenos días. Recuerden que les había dicho que hoy viernes íbamos a seguir con el tema sobre los derechos legales. Habíamos comentado sobre estos derechos legales que iniciaron en el jardín del Edén a causa de que el hombre le entregó al enemigo las llaves del gobierno de la tierra. Todo comenzó ahí en ese jardín del Edén, cuando el hombre hace este acto, entonces comienza a darle un derecho legal al enemigo. Ya había pasado una guerra en el cielo donde el enemigo, es decir, Lucifer, que su nombre era Luzbel, y después llegó a ser Lucifer, fue lanzado, dice la palabra, junto con la cuarta parte de los ángeles de la tierra. Esos ángeles también habían ángeles de muy alto rango, lo que conocemos como serafines, querubines, etc. Esos ángeles de muy alto rango es lo que el apóstol Pablo en Efesios 6 habla sobre principados, gobernadores, potestades, etcétera, etcétera, legiones, todo eso que el apóstol Pablo cita en Efesios 6 son esos ángeles que fueron lanzados por Dios, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios. Y Satanás había hecho, como dice la palabra, él había hecho contrataciones. Eso está en el libro de Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son lanzados a la tierra, el hombre le da el derecho legal, le otorga las llaves del gobierno a Satanás y comienza entonces el enemigo a gobernar la tierra. La palabra dice que Noé era un hombre justo, diferente a los demás hombres, y que Noé no hacía las cosas que los demás hombres hacían. La palabra también dice que Abraham también era un hombre justo y que él no hacía las cosas que los demás hombres hacían, que le estaban desagradando a Dios. Pero resulta que si nos vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis hay una historia sobre un personaje que se dice que fue el primer hombre sobre la tierra que comenzó a construir grandes monumentos para su satisfacción personal y para los dioses. El hombre comienza a distorsionar su camino porque estos ángeles que fueron tirados del cielo, estos ángeles comienzan a manifestarse a los hombres en formas de criaturas de los cielos, en formas de criaturas de la tierra, y es lo que conocemos muchos como los dioses antiguos. Estos dioses son una manifestación de los ángeles caídos que se manifestaban al hombre y el hombre comenzó a adorarlos. ¿Cómo comienza esto? Hay algo que nosotros conocemos, una palabra que conocemos como cultura. Cultura viene de la palabra culto. ¿Y culto a qué? Culto a los dioses o culto al Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros decimos es mi cultura, lo que estamos diciendo literalmente es el culto que yo entiendo que heredé de mis antepasados. Es un culto, eso es cultura, culto. La cultura arrastra dentro de ella muchas cosas que a Dios no le agradan.
La cultura arrastra muchas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Una de las cosas que les quiero decir y que pongan mucha atención es esta. Para que haya una cultura, debe de haber un culto. Y para que haya un culto, deben de haber hombres y mujeres dispuestos a adorar a esa criatura, a ese elemento o al verdadero Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Caín y Abel. Caín mata a Abel. Ahí se rompe un derecho de primogenitura enorme. Porque cuando Caín mata a Abel, lo que está en su corazón es odio. Caín se va y comienza a tener hijos, pero el corazón de esos hijos también está distorsionado. Como Caín abre una puerta de muerte, una puerta de asesinar a su hermano, ahí se abre una puerta, ahí se abre un derecho legal también. El derecho legal de matar, el derecho legal de derramar sangre inocente. ¿Y qué es lo que sucede? También ahí se da un rompimiento de primogenitura. Tan es así que cuando Abraham deja embarazada a Agar, todos sabemos la historia. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Porque el enemigo sabía que tenía un derecho legal y que él podía distorsionar la primogenitura. A la hora de distorsionar esta primogenitura, Ismael comienza a ser el primogénito, es el primogénito de Abraham, no es Isaac. Pero la palabra dice que el Eterno dice: Ismael no va a heredarte, el que va a heredarte va a ser el hijo de la promesa. ¿Y quién era el hijo de la promesa? El que estaba en el vientre de Sara, el que estaba en los lomos de Abraham, porque Dios lo había estipulado desde que Abraham obedeció y salió de Ur de los Caldeos. Entonces, cada acto que nosotros hacemos va a tener sus consecuencias en lo espiritual, no solamente en lo natural, va a tener sus consecuencias en lo espiritual. Cuando las personas comienzan a levantar el culto a dioses extraños, comienzan a invocar nombres de dioses extraños, comienzan ahí a abrirse puertas de derechos legales sobre las familias que lo adoran. Y ellos comienzan a tomar posesión sobre estas familias. ¿Por qué creen ustedes que muchas familias arrastran ciertas consecuencias? No todo es natural. También vivimos en un mundo espiritual que se refleja en lo natural. Miren, en la antigüedad las personas se iban a estos templos paganos donde habían sacerdotisas y eran jóvenes y eran mujeres lindas, vírgenes y todo. ¿Y qué es lo que hacían? Los hombres pagaban para acostarse con estas sacerdotisas y decía que era para que su ADN fuera bendecido por ese Dios, cualquier nombre de esos dioses de la antigüedad. Y las mujeres también pagaban para acostarse con jovencitos para quedar embarazadas. Y ellas decían que era para consagrar el ADN de ella a todas sus generaciones. Imagínense la puerta espiritual que se abre ahí. Por eso dice la palabra que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se hace un enlace de un solo cuerpo en el mundo espiritual. Dejan de ser dos
y se transforman en uno. Entonces, lo que esta persona tiene se lo va a transmitir, y lo que la otra persona tiene va a haber una mutua transferencia y una mutua transferencia de información espiritual. No es por eso es que Dios en su palabra lo dice: no vas a cometer no vas a cometer adulterio, no vas a acostarte con la mujer de tu prójimo, no vas a asesinar, no vas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en una relación sexual había transferencias espirituales, había puertas que se abren, y es por eso que vienen consecuencias, y a veces vienen consecuencias años después, y a veces vienen consecuencias tiempo después, y decimos: no va a pasar nada, a nadie le estoy haciendo daño. Es cierto, a nadie le estás haciendo daño, te estás haciendo daño a ti mismo, y tú estás abriendo puertas espirituales. Todo esto son derechos legales que se transmiten uno a otro a través de las relaciones sexuales. Una de las formas más tremendas que el enemigo usa es esto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, hay transferencias espirituales. Hay transferencias porque ese hombre tal vez anduvo con X cantidad de mujer, esa mujer tal vez anduvo con X cantidad de hombres. ¿Y qué pasa? Ella ha absorbido lo de los otros, y es ahí donde vienen muchas veces las distorsiones sexuales. Vienen también cosas que se abren, derechos legales, pero no se toman tan en serio. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque las personas están tomando a la ligera. Desde que el mundo es mundo, se toma a la ligera los derechos legales. Retrocedamos, volvamos, y dice la palabra que había en Génesis un hombre, Nimrod, que fue el primero que se encontró contra Dios, es decir, puso su rostro contra Dios. ¿Qué hizo? Él se puso contra Dios. Según cuenta la historia, ellos comenzaron a levantar una torre. Todo el mundo piensa que era una torre, así como nosotros conocemos torre. No. Es lo primero que se levantó. Babel no era una torre. Babel era lo que se le llama un sigurat. Un sigurat era un templo en donde iba en escala, poco a poco, en forma parecido a una pirámide, pero iba en escala. Ustedes lo pueden buscar en Google Map, perdón, en Google, donde dice Sigurat, es Z-I-G-U-R-A-T, Sigurat. El Sigurat era unos templos que iban subiendo en categoría. Cuando entrabas tú a la primera etapa, tenías una categoría, y conforme ibas subiendo, así iba elevándose tu espiritualidad. Esta torre de Babel, el pecado no fue construirla. Atención, el pecado fue que el hombre quería ser como Dios, y comenzó en este sigurat a levantar culto, a levantar cultura. Culto y cultura es parecido, es lo mismo. Comenzó a levantar culto a criaturas que se le revelaron que en realidad eran demonios. Y estos hombres comenzaron en ese sigurat a levantar ese culto y a elevarlo. Y es ahí donde entra a la historia una mujer llamada Semíramis. Semíramis era una sacerdotisa de muy alto nivel.
Y ella levantaba culto para abrir portales espirituales para que los hombres y las mujeres tuvieran orgías y cosas terribles. Y eso era pecado contra Dios. Y al ella levantar ese tipo de cultos, y esta sacerdotisa comenzó a abrirse portales espirituales a través de las relaciones sexuales. Por eso es que les expliqué lo anterior. Ella tenía muchas sacerdotisas a su alrededor y ellas traían a reyes y a príncipes a la cama y hacían pactos con esas criaturas demoníacas a través de la seducción, porque los seducían. Al seducirlos, estos hombres poderosos, estos reyes, estos príncipes, hacían pactos. Y ahí comienzan a abrirse lo que nosotros conocemos también derechos legales. Una vez que el enemigo tuvo las llaves de la tierra, una vez que el enemigo se le dio el gobierno, él tuvo el derecho de poder manifestarse a través de sus ángeles caídos y comienza este círculo vicioso del culto. Entonces, recuerden, todo tiene su contrapeso en el mundo espiritual. Nosotros antes de natural somos espiritual y lo espiritual se refleja en lo natural, no al revés. Lo que sucede en lo natural ya en lo espiritual ha sido tomado, ya ha sido establecido y simplemente nosotros en lo natural reflejamos lo que manifiesta lo espiritual. Es por eso que el culto a estas criaturas se manifestaba a través de una estatuilla de barro. Pero esa estatuilla de barro era la representación de esa criatura en el mundo espiritual que se había manifestado a los sacerdotes, a las sacerdotisas, a través de cultos, de orgías, a través que ellos se drogaban y se transportaban, y para ellos es una transportación. No, es una manifestación espiritual. Es un portal que se abre no para bien, sino para traer esclavitud a la humanidad. Satanás lo sabía y comenzó a abrir esos portales espirituales y comenzó a traer esclavitud a la humanidad. Comenzó a atar a pueblos, comenzó a traer esclavitud a hombres y a mujeres poderosos, y a través de los hombres y las mujeres poderosos ataban al pueblo, ataban a todo un pueblo. Ahí siguen los derechos legales y ahí comienzan los derechos legales de una forma más profunda, a través del culto y a través del sexo ilícito que Dios prohibía. Bueno, esta es la cápsula, esta es la segunda parte de derechos legales. Que Dios les bendiga y espero que se les pueda ir abriendo este panorama que yo deseo que ustedes entiendan. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes. Bendiciones. Hola, buenos días. Estoy de nuevo con ustedes, siguiendo con las pequeñas cápsulas sobre los derechos legales. Habíamos hablado del Edén, habíamos hablado que el hombre entrega las llaves del Edén al enemigo. Habíamos hablado que después de eso viene Caín y mata a Abel. Y ahí también ocurre un derecho legal donde es destituida la primogenitura. Habíamos hablado también sobre Babel, que no era una torre como muchos pensaban, sino que era un sigurat,
Los sigurat iban en escala y conforme tú vas subiendo la escala, vas subiendo el nivel espiritual en la idolatría hacia los demonios, que esas estatuillas eran simplemente reflejo de los ángeles caídos que se habían manifestado a los hombres en aquellos tiempos, que era necesario un culto de adoración para traer ese tipo de idolatría a la tierra, ese tipo de derechos legales, ese tipo de demonios, por decirlo así, porque eran ángeles caídos que habían sido contrataciones, habían hecho contrataciones con Luzbel. Habíamos hablado de esos temas. Bueno, los derechos legales, yo sé que muchos me van a decir, bueno, Jesucristo vino a la tierra y Jesucristo nos hizo libres. Sí, yo no estoy negando que Jesucristo te hizo libre, pero también Jesucristo le gusta que seamos personas activas. Para eso Él dejó a personas, a gente como tú, como yo, que nos usa en diferentes asignaciones. Dentro de todas esas asignaciones que el Padre ha dejado a través de su Hijo Yeshua para todos, dentro de esas asignaciones, Él también dejó personas de las cuales Él las utiliza con su asignación para traer libertad a su pueblo, para que su pueblo entienda que el tener, el estar en Cristo no es simplemente ya soy libre, ya me voy a sentar y no voy a hacer nada. No es así. No es simplemente que estás libre. Hay cosas que tú tienes que quitar. Cuando Jesucristo llegó frente a la tumba de Lázaro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya Lázaro tenía días de estar muerto, ¿verdad? Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasó? Jesucristo llama afuera a Lázaro. Lázaro resucita. Lázaro vuelve a la vida. Pero cuando Lázaro sale, él sale con la mortaja de muerto. Él sale todo vendado. ¿Y qué pasa? Jesucristo le dice a los que están alrededor, quitadle los vendajes, quitadle las mortajas, por así decirlo. Entonces, Jesucristo no lo hace todo. También hay cosas que Él deja a personas determinadas con estrategias en su vida, con asignaciones en su vida, para que ellos también le quiten la mortaja a los Lázaros, le quiten la mortaja a muchos Lázaros. Entonces seguimos. Los derechos legales también existen. ¿Por qué creen ustedes que hay muchos hermanos de la iglesia que los vemos que comienzan muy bien el camino y de un pronto a otro algo se les obstaculiza? Ya ellos sienten que hay como un techo de hierro y no los deja subir más en su unción, no los deja subir más en su camino cristiano. No avanzan y ellos oran y ellos ayunan y ellos suben y ellos bajan y no avanzan. ¿Por qué creen ustedes que suceden esas cosas? Aquí viene la respuesta. Porque hay derechos legales que les atan. Porque cuando uno llega, perdón, es que hay lluvia. Cuando uno llega a ciertos niveles espirituales, hay cosas, por así decirlo, que se despiertan. Hay cosas que se activan. Al activarse,
hacen que la persona no pueda avanzar. Es como cuando vamos en escalas y cada escala que tú haces, tú vas teniendo un premio. Con Dios es igual. Cada batalla, cada demonio que tú vences, tú vas adquiriendo las armas de ese enemigo. Pero llega el momento en que el enemigo, y hay enemigos, tienen derechos legales establecidos. ¿Por qué o por quiénes? Esos derechos legales fueron establecidos por ancestros tuyos que, ya sea por ignorancia o por diferentes circunstancias, ataron a sus generaciones futuras. Ataron a sus generaciones. Y cuando ataron a sus generaciones, ellos lo que hicieron fue abrirle la puerta, darle las llaves de su familia a un demonio. Y es lo que conocemos como demonios familiares, que se establecen en una familia, vigilando esa familia, y él lo que hace es comunicarse con otros para que la familia comience a caminar y a recorrer un camino que ellos mismos abren circunstancias para que las familias vuelvan a lo mismo todas las generaciones. Y es por eso que muchos no se liberan de esto, porque hay repetitivo, y cuando son acciones repetitivas, caemos en lo que se le llama iniquidad. También existe esta iniquidad, porque una iniquidad es cuando un pecado es repetitivo y llega a la cuarta generación haciéndose lo mismo, y ahí es donde se transforma en una iniquidad. Es ahí donde hay que iniciar, pastores, líderes de iglesia. Ustedes tienen que tomar a la gente de su iglesia y ministrarlas. Ustedes tienen que tomar a la gente de su iglesia y orar por ellos y romper y desatar e ir a la raíz de esa iniquidad, que son derechos ancestrales, derechos que adquirieron estos demonios a través de pactos. Hay muchos derechos que se adquirieron a través de pactos de sangre. Hay muchos derechos que se adquirieron a través de la idolatría. Les voy a decir una cosa. Y hay otros que se adquirieron a través del sexo. Es así. Aunque no lo crean, aunque no lo quieran creer, pero yo tengo que decir esas verdades. Hay muchos pactos a través de la idolatría. Y les voy a decir una cosa. Una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría. Porque solo Él es el Señor. Si nos vamos a la palabra, se dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y muchos me dirán, sí, pero yo no tengo ningún ídolo. Es que hay cosas que nosotros metemos en nuestro corazón que son idolatría. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón que lo tenemos como una idolatría. Y eso trae puertas para derribar cosas en nuestra vida que tal vez Dios ha querido construir. Los derechos legales se establecen de generación en generación y el mundo espiritual lo sabe. Muchos hermanos en Cristo han fracasado en su asignación porque ellos han arrastrado derechos legales y no ha habido un pastor, un líder que les ayude a libertarse. Y es un proceso.
para tú romper los derechos legales. Es un proceso. No es que hoy oro por ti y ya estás libre. No. Esto es como una nuez que uno va sacando cascarita sobre cascarita hasta llegar a la semilla. Y muchas veces la semilla son pactos que han hecho nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, con una imagen, que lo han hecho con sangre, que han dicho, le han dicho a cualquier estatua, si tú me bendices, yo voy a servirte y toda mi generación te sirve. Eso es un pacto. O personas que se han abierto una mano o un dedo con su sangre y le han metido junto con otra en sangre y se han unido sangre con sangre. Esos son pactos de sangre, por decirlo suave. Hay otros que han sido más fuertes, que han sacrificado animales. Hay otros que han simplemente traído ofrendas a un ídolo. Y le han prometido, si tú me salvas a este hijo, yo te lo entrego a ti y entrego a todos mis hijos a ti. Esos son pactos. Esos son pactos. Esos son derechos legales a donde tú has abierto la puerta. Vamos a hacer el del platanito, que el platanito lo vamos a poner afuera. Si el platanito hace esto, va a pasar esto. Hay unos que usan una botellita de agua. Bueno, son tantas cosas y son derechos legales. Y todo eso hay que romper. ¿Por qué? Porque todo eso abre una puerta en el mundo espiritual. Recuerden, primero somos espíritu. Antes de nosotros de estar en este estuche, éramos espíritu. Entonces, ¿qué somos? Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y tiene un cuerpo. Volvamos a repetir, somos un espíritu que tiene un alma y tenemos un cuerpo. Pero este es un estuche. Cuando nosotros muramos, este estuche va a quedar y nuestro espíritu, dice la palabra, que vuelve a su creador. ¿Quién es? El Dios de todas las cosas. Entonces, el mundo espiritual se mueve muy rápido. Y es muy astuto el enemigo. Y es por eso que hay muchos, miles, cientos de millones, podríamos decir, de familias que han tenido pactos ancestrales. ¿Por qué? Porque del comienzo de los tiempos, el enemigo comenzó a manifestarse a los hombres y los hombres, olvidando el camino hacia Dios, comenzaron a adorar a imágenes en el cielo y en la tierra, dice la palabra. Así que hoy les volví a dar una pequeña cápsula sobre lo que son derechos legales que traen a pactos generacionales donde se ata toda una familia. Bendiciones, que Dios le bendiga, y el viernes vamos a seguir explicando sobre cómo romper y cómo se hace para poder liberarse de estos derechos legales en nuestras familias. Bendiciones.